Recording in progress. E iniciamos con la charla de hoy. El tema, me puse a pensar qué nombre le ponía, tratando de que diera un nombre que nos ubique bien en la enseñanza de hoy. Entonces el título que puse fue La radicalidad del cristiano. Eso fue lo que Dios trajo a mi corazón para esta noche. ¿Qué es algo radical? Porque si estamos hablando de la radicalidad del cristiano, significa que debemos de hablar de cristianos radicales. Así que cuando hablamos de la palabra radical, es algo relativo a la raíz, o sea, es algo que sale de la raíz. Significa que debe ser algo que viene desde los principios de la integridad. Es un adjetivo básicamente que se refiere a un giro o un cambio total, completo. Significa que hay que volver a la raíz, que hay que volver al origen, que hay que volver a los principios. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó a nosotros en cuanto a la radicalidad del cristiano. Cuando Él dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Algunas personas piensan que cuando Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que está contradiciendo a Moisés o que está contradiciendo a los profetas. Y no, lo que Él está hablando es lo que Él puso como enseñanza en Moisés y los profetas. De ahí que Él dice que escudriñemos los escritos, que escudriñemos a Moisés y que escudriñemos los profetas, así como los salmos, porque ellos hablan de Él. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, no está hablando de ese principio del Antiguo Testamento, sino la interpretación que hizo la gente o los sacerdotes, los fariseos de la época, a las ideas del principio. Porque el Señor, Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo no nos enseña a nosotros a través de emociones, aunque somos seres emocionales. Nos enseña a través de principios. Y decir que regresemos al principio, que regresemos a la raíz, que es justamente que nos volvamos radicales. El Señor lo que nos está diciendo a nosotros es, dejen de oír lo que estas personas interpretaron mal y empiecen a interpretar las cosas tales cual yo las presenté. Por eso es que el Señor viene y dice que cuando el Señor nos llama a nosotros a prestarle atención a alguien, en la transfiguración, donde está Jesús hablando con Moisés, que representa la ley, y hablando con Elías, que representa a los profetas, le dice a él, oíd, le dice a los discípulos que están escuchando. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, a él oíd. No agarrando y quitando a los profetas y a Moisés, sino tomando la verdadera explicación, o sea, el verdadero argumento que el Señor puso en cuanto al Antiguo Testamento. Eso se llama redarguir. Redarguir es volver a arguir algo. O sea, es regresar al argumento. Eso es lo que significa. Regresar al argumento que Dios estableció cuando nos presentó a nosotros los mandamientos y nos presentó a nosotros todo lo que teníamos que hacer. De ahí que el Señor dice que Él no vino a abrogar, o sea, no vino a quitar la ley o los profetas, sino a darles fin, a explicarlo. La radicalidad del cristiano es justamente eso, hacer una reforma extrema en la vida que está llevando y ser tajante en lo que se hace, o sea, ser radical. A eso es a lo que se refiere. Escuché una expresión, una frase en una oportunidad, hablando acerca de las personas que estaban hablando acerca de la forma moderna en que se enseñan las cosas, de la forma moderna en que se interpreta la Biblia. Y como sabemos que han habido cambios, malas interpretaciones, porque el problema no es la Biblia, el problema no es la revelación, el problema es la interpretación. Y cuando hay malas interpretaciones, hay que corregirlas de manera radical.
lo que se está enseñando, ya seamos nosotros o cualquier otra persona. Debemos de ser radicales a la hora de corregir nuestros actos. Entonces la persona, defendiendo lo que estaba enseñando o defendiendo las diferentes conductas, usó una frase que después me vino la curiosidad de investigarla. Y la frase fue: no se tira al niño con el agua sucia, se tira el agua sucia y no se tira al niño. Lo que estaba queriendo decir con eso, básicamente, es que cuando se corrige algo que se está haciendo mal, entonces se bota lo que se está haciendo mal, pero se conserva al niño. Bueno, esto de hecho fue alrededor del tema de la Navidad. O sea, lo que quiso decir básicamente es: hay que sacar a Santa Claus, hay que sacar los renos, hay que sacar las cosas que no reflejan a Jesús y el nacimiento, y no hay que votar a Jesús y el nacimiento. Pero resulta que alrededor de este tema de la Navidad, pues sabemos todos que esto ha habido durante los últimos siglos una gran manipulación en cuanto al tiempo del nacimiento de nuestro Señor, que no fue en esa fecha, y en cuanto a la figura también. Eso ha llevado a que una semilla mal sembrada, en medio de buena semilla, termine dando frutos negativos. Como no es el tema mío hoy, la natividad del Señor, sino el tema es la radicalidad del cristiano, pero estudiando o poniéndole atención a esta frase, que no se tira el niño al agua, o sea, no se tira el niño, perdón, cuando se baña no se tira el niño con toda el agua sucia, sino que solo se tira el agua sucia. La pregunta es eso bíblico? O sea, ¿es bíblico lo que estas personas decían? Primero tenemos que irnos al origen de esta frase, porque toda frase, toda palabra tiene un origen. Alguien la dijo por primera vez y tenía un sentido en el momento que se dijo. Y después, conforme fue pasando el tiempo, algunos la fueron adquiriendo, la fueron modificando de acuerdo a su deseo de presentar algo, interpretar algo. Bueno, esta frase, tirar al niño con el agua al bañarlo, y las diferentes variantes que nosotros encontramos en español, no viene del francés, sino que viene del alemán. Esta frase originalmente fue en alemán. Y llegó hasta el momento en que se tradujo al inglés. De hecho, antes de traducirlo al español, y en inglés dice to throw off the baby with the bath water, que es lo mismo. No se arroja al niño con el agua sucia. Esta frase tomada del alemán, que básicamente se considera como algo proverbial del siglo XVI, aparece por primera vez en el año 1512. Hay una obra de un hombre que se llamó Thomas Murner. Este hombre hizo una obra que se llamó El Conjuro de los Locos o Conjuro de Locos. Básicamente eso fue un plagio que él tomó porque él se robó la idea, la frase y casi que toda la obra, se la robó y la copió, llamándole El Conjuro de los Locos, y provenía originalmente de 1494 de una obra llamada La Nave de los Locos, de Sebastián Brandt. Esto es lo que ilustraba dentro de la idea, en el capítulo 81 de la obra, lo que ilustraba era a las personas que querían deshacerse de algo malo, pero a veces deshaciéndose de lo malo perdían algo bueno. Si nosotros tomáramos este hecho de esa manera, pues sería algo aplicable en el caso nuestro, como seres humanos y bajo nuestra idea humana. Si estamos hablando de que si yo tengo algo en mi casa, estoy hablando de mi forma de vivir o mi forma de hacer las cosas, que no tiene que ver con las reglas de Dios, que tiene que ver solo con mi diario vivir, y quiero desprenderme, quiero dejar de algo, pues lógicamente tengo que ver que lo que yo estoy deshaciéndome no termine botando todo lo demás, o sea, lo que está bien dentro de la casa. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que usted tiene una casa donde
la sala, usted quiere corregir la sala y quiere arreglar tal vez la cocina y quiere pintarla, pero usted va a demoler la casa. Toda la casa por corregir esto y todo lo demás está bien. Entonces, ¿para qué botar todo cuando usted solo puede corregir una parte? Esa es la idea que originalmente salió. De hecho, la frase se repite dentro de la obra 3 veces. Cuando en la locución del folclore lingüístico germánico se usa de manera recurrente en toda lo que es la historia alemana de ese punto para acá, desde 1494 hasta la fecha. De hecho, Lutero, en una referencia a Murner, fustigando sus sátiras, las sátiras de Murner, Lutero la hace como mención, o sea, no se bota al niño con el agua sucia, sino que solamente se bota el agua sucia sin arrojar al niño. Entonces Lutero la introduce, es el primero que la introduce dentro del contexto cristiano, o voy a poner comillas cristiano, diciendo que para deshacerse de una mala enseñanza no necesitamos deshacernos de todo. Pero volvemos a la pregunta, ¿es esto bíblico? A este punto sabemos que es una metáfora que trata o describe básicamente la negligencia de alguien, la torpeza de alguien o el atolondramiento de alguien que pierde algo de valor por deshacerse de algo que no le es bueno. Y ahí viene la frase, o sea, no sé quién va a agarrar y va a tirar al niño después de bañarlo con toda el agua, bota al niño con toda el agua, sino que solo arroja el agua. Esta frase en sí misma no es mala, o sea, no es mala según la aplicación que se le esté dando y según el contexto que se le esté dando en la vida. Pero si nosotros nos preguntamos si esta frase representa el carácter de Dios en la Biblia, y si está haciendo bien un creyente de tomar esto como una valoración selectiva en cuanto a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta esta noche de que eso no está bien. Y no está bien porque cuando Dios da un mandamiento, Dios es radical en ese mandamiento. Cuando Dios dice que nosotros tenemos que caminar por la derecha, hay que caminar por la derecha. Y si dice que por la izquierda, hay que caminar por la izquierda. Sabemos que Dios no tiene sombra de variación. Dios es recto, Dios es justo, Dios es íntegro en lo que Él hace. Dios es radical en lo que hace. Entonces, en la radicalidad del cristianismo, nosotros tenemos que ser radicales en lo que hacemos. De hecho, cuando el Señor nos dice a nosotros, quien ama más a su padre y a su madre, más que a mí, no es digno de mí, está hablando de su radicalidad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Lo que Dios nos está diciendo ahí es, primero, que honremos al padre y a la madre. Pero, y ahí va a sumar ese pero, no significa que porque sea papá o sea mamá, si hacen algo que es contra el carácter de Dios, si están guiando a nuestros hijos, a sus nietos, contra el carácter de Dios, nosotros tenemos que ser radicales. Y ahí es donde Él dice, quien ame más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Porque si papá y mamá caminan de acuerdo a los preceptos de Dios, bienvenido el consejo, bienvenida la invitación. Pero si es contrario a Dios, Él dice, si usted va en favor de sus padres, en contra de mis preceptos, en contra de lo que yo quiero, no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo Dios, es radical en eso. Y eso va con los amigos, eso va con la familia, eso va con los compañeros, eso va con los mismos hermanos de la iglesia. De hecho, Dios dice, quien se siente a la mesa, a través de nuestro hermano Pablo, quien se siente a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas, hay una llamada de atención, a decir que no nos sentemos a la mesa con las personas que llamándose hermanos hacen tales cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, estas personas no son dignas de mí. Está diciendo lo mismo, hay una radicalidad. En otras palabras, Dios no tiene medias tintas. Dios no tiene grises. Dios tiene su carácter definido.
Es lo que le dice a las iglesias del último siglo, especialmente a la iglesia de la Odisea. Porque como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Si usted analiza esta expresión, te vomitaré de mi boca, nadie vomita algo que está en la boca, no se vomita lo que está en la boca. Usted vomita lo que está en el estómago, porque el vómito es un movimiento espasmódico del estómago que expulsa lo que no le gusta. Sale del estómago, pasa por el esófago y lo vomita a través de la boca. Eso es un vómito. Pero él dice que el solo hecho de que él sienta el sabor en su boca de alguien o algo que llega a medias donde él, que llega sin determinación donde él, el solo eso, él lo vomita. O sea, está diciendo que el solo sentir en la boca la cercanía de algo que a él no le gusta, le produce asco, le produce aborrición, o sea, no le gusta, lo rechaza, lo expulsa. Lo que él está diciendo cuando dice que sea frío o caliente, no está diciendo que sea malo y sea bueno, porque él no se está llamando a hacer lo correcto. Él está llamando tenga determinación, o sea, sea radical en lo que hace. O es o no es. Pero yo no quiero personas a medias. Eso es lo que el Señor está diciendo en la radicalidad del cristiano. Por tanto, hay muchos temas que son difíciles en la Biblia. Son controversiales. No son controversiales porque sean difíciles de entender, sino porque para muchos son difíciles de aceptar. Para darle un ejemplo, entre muchos temas, voy a tomar 5 de manera muy rápida. No los voy a explicar porque no es el tema de hoy, pero temas como el diezmo. Hay personas que no aceptan que el diezmo no es algo que nos alcanza a nosotros, que eso fue establecido para los sacerdotes levitas que estaban en el templo, y una vez que el templo es quitado, una vez que el templo es destruido, el diezmo no nos alcanza a nosotros. Que nosotros lo que hacemos es, mis hermanos y mis hermanas, es ofrendar, y Pablo lo dice, conforme hayamos sido prosperados. Y que lo hagamos con gusto, porque Dios ama al dador alegre. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el diezmar, de la manera que se hacía en el tiempo de los levitas, no nos alcanza a nosotros. Ahora, si alguien lo quiere hacer porque voluntariamente nace de su corazón hacerlo, pues hágalo. Con eso no está pecando. Pero si alguien por alguna razón quiere ofrendar, como lo dice Pablo, conforme ha sido prosperado, de una manera generosa, en amor, pues lo haga de esa manera. Eso es un tema controversial. Pero yo no voy a profundizar en ese tema porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es la radicalidad del cristiano. La Navidad, por ejemplo. Algunos dicen que la Navidad es buena porque se está celebrando para Dios y porque se está celebrando el nacimiento del Señor, y el Señor es radical en eso. El Señor puso una celebración que es justamente el recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Esa es la celebración que Él puso. No existe un solo versículo en la Biblia que nos mande a celebrar el nacimiento del Señor. No existe uno solo. Pero existen muchos versos en la Biblia que nos llaman a nosotros a recordar su muerte y su resurrección y celebrarla en el Pesaj hasta que Él venga. Pero entonces una persona, con el fin de defender la posición suya, con el fin de defender lo que él quiere, entonces no es radical en lo que Dios está diciendo, sino que entonces usan la expresión, igual que el diezmo, que no se bota al niño con el agua, sino que solo se bota el agua y se deja al niño. Y eso no es del carácter de Dios, y es lo que vamos a ver hoy. El divorcio y el nuevo casamiento es otro tema controversial. Y repito, no es porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. Entonces cada quien va haciendo un discurso, una enseñanza, de acuerdo a su molde, de acuerdo a lo que quiere. Y así encuentra adeptos, y de ahí que hoy en día tenemos 50,000 denominaciones, cuando solo había una única enseñanza. Y el Señor fue claro, cuando en la enseñanza Él dijo que Moisés les permitió carta de divorcio, pero no era al principio.
Como no es el tema de hoy, igual estoy solamente haciendo una mención muy rápida de temas controversiales. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, estamos viendo que la persona viene y acomoda la interpretación de acuerdo a lo que considera mejor. Ahora, otro tema de controversialidad, el sacerdocio de la mujer. Entonces las personas vienen y defienden que las mujeres pueden ser sacerdotes, pueden ser pastor, cuando Dios es claro y Dios establece el sacerdocio en el hombre, no que la mujer no pueda enseñar, no que la mujer no pueda ocupar puestos de importancia dentro de la iglesia, pero el sacerdocio, el dirigir a la iglesia, lo mismo que el velar por la familia le corresponde al varón. ¿Por qué le corresponde al varón? ¿Porque es más que la mujer? No. ¿Porque es más inteligente que la mujer? No, porque Dios lo dijo. Aquí no se trata de quién es más inteligente y más capaz, es que Dios estableció algo y el hombre, el creyente, debe ser radical con lo que enseña. Es como los límites de autoridad, es el quinto punto, entre muchos que podría mencionar, pero solo quise mencionar 5 puntos. La autoridad pastoral. Los pastores piensan que tienen autoridad sobre las personas más allá de su responsabilidad. La autoridad no va más allá de la responsabilidad. La autoridad se queda donde llega la responsabilidad. ¿Y qué le toca al pastor? Tirar la semilla. Quien es la autoridad de la casa en un matrimonio es el varón, no el pastor. La mujer no se sujeta al pastor, la mujer se sujeta al varón. Es lo que la Biblia enseña y Dios es radical en eso. El pastor solo tira la semilla. El pastor solo tira la enseñanza y la persona debe tomar esa enseñanza y ser radical con la enseñanza que ha aprendido. Basado en esto y tratando de desarrollar la radicalidad del cristiano como tema de esta noche, vamos a leer Efesios 4 del 17 al 24. Pero antes de leer nos vamos a ubicar en la idea introductoria de la carta a los Efesios, o sea, los receptores de este mensaje allá en Éfeso. Los hermanos y las hermanas vivían entre una población entre unos 200,000 y 500,000 habitantes, más o menos. Eso era lo que estaba en Éfeso. Se adoraban a unos 40 dioses paganos, entre los que sobresalía Diana de los Éfesos. Pero no es que solo a ella se adoraba, sino que por la cantidad de personas que estaban en la ciudad, por la forma de la cantidad de culturas que convergían ahí en la ciudad, donde todos participaban, habían más de 40 dioses. Y repito, era Diana de los Éfesos la que tenía la relevancia. En ese contexto de esa adoración pagana, en ese contexto de donde los gentiles de Éfeso que se habían convertido al cristianismo y de los judíos también que se habían hecho cristianos, pero básicamente más dirigida a los gentiles, es que él viene y presenta la carta diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios viene y a través del Espíritu Santo pone en la boca de Pablo un mensaje donde dice, desde antes de que ustedes nacieran ya Dios les había bendecido. Nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, le dice a los Éfesos, entrando nomás en el primer capítulo. Y dice la razón para la cual fuimos escogidos. Y esta parte, por favor, préstele atención porque son centros, son bases fundamentales para lo que estamos aprendiendo de lo que es la radicalidad del cristiano. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos bendecidos también para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y subrayé eso, sin mancha. ¿Y qué significa ser sin mancha? ¿Significa que no pecamos? ¿Significa que no nos equivocamos? No, eso no es ser sin mancha. No podemos ser sin pecado porque somos seres pecadores, redimidos, pero pecadores. Y que constantemente estamos pecando. Pero Pablo nos indica la razón por la cual él dice que seamos sin mancha delante de él, de Cristo. Nos indica que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Como les dije, mis hermanos, el problema no es la Biblia, el problema es la interpretación de la Biblia cuando se hace a conveniencia. Cuando se hace a lo que yo quiero para que satisfaga mis deseos,
a los que Pablo le dice o le llama a estas personas amadores de sí mismos. Y la palabra de Dios me dice a mí que la sabiduría e inteligencia que Dios estableció en nosotros tiene un propósito, darnos a conocer el misterio de su voluntad. Por favor, préstele atención a esto y subraye. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es el misterio de su voluntad? Conocer al Señor y realmente qué es lo que quería. Y para eso vino Cristo, para eso Dios se encarna y en su persona, como el Hijo, como Jesucristo, en su persona Él viene y nos enseña cuál es su voluntad. Él nos viene y nos modela. Y fuimos predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, del Padre, según el designio de su voluntad. Y por favor, subraye nuevamente su voluntad. O sea, aquí se trata de la voluntad de Él, de Dios. No es de la voluntad suya, no es de la voluntad mía. No es de lo que usted quiere para su vida o lo que usted interpreta para su vida. Al final de cuentas, quien juzga a las personas es Dios y quien le da el destino a las personas es Dios. Pero nosotros no estamos para juzgar el destino que Dios establece, estamos para presentar el evangelio íntegro, radical, sin ponerle perfumes, sin ponerle flores, ponerlo tal y cual Dios lo presentó. Y si no le gusta a su papá, si no le gusta a su mamá, si no le gusta a su hermano, si no le gusta a su esposo, si no le gusta a su esposa, eso es problema de ellos. Allá cada quien lo que quiera recibir o lo que no quiera recibir, Dios es quien va a hacer juicio sobre esto, no nosotros. A nosotros no nos llamaron a señalar y a poner dedo, pero sí a ser radicales. Si usted no quiere caminar con el Señor, pues no camine. Yo sí voy a caminar. Fue lo que Josué le dijo al pueblo cuando le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les estaba diciendo, ¿quién quiere servir a Jehová? Y ellos dijeron, nosotros. Ciertamente después hicieron lo contrario, pero Josué fue claro. Ustedes hagan, si quieren hacer lo que van a hacer, hagan. Ustedes se enfrentarán a las consecuencias de lo que están haciendo, pero yo decidí hacer lo correcto. Y nosotros tenemos que ser radicales, mis hermanos. Si nosotros decimos no, es no. Y la gente tiene que respetar ese no. Y nadie tiene que venir y forzarnos, manipular, traspasar ese no. Hoy en las iglesias lastimosamente se dan por debajo de la mesa muchas cosas de lo que los pastores enseñan. Y por debajo de la mesa tratan de presentar la disconformidad. Y cuando digo por debajo de la mesa estoy hablando a espaldas de la enseñanza que se da desde el púlpito donde las personas están presentándose a escuchar. Entonces no me gusta, entonces vengo y carcomo, como esas pequeñas zorras que hacen huecos para venir y comerse la cosecha antes de que dé. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con la enseñanza, y como no estoy conforme con la enseñanza, entonces empiezo a socavar lo que el maestro, lo que el pastor está presentando. Y el Señor dice, y es claro en que nosotros tenemos que ser radicales aunque a la gente no le guste. El que se quiera ir, que se vaya, y el que quiera venir es bienvenido. Así lo presentó el Señor cuando le dijeron a él, maestro, dura palabra es esta, se están yendo. Él le dijo, bueno, que déjenlos que se vayan. O ustedes también se quieren ir. Porque el Señor es radical y espera que nosotros seamos radicales. El Señor se quedó solamente con 4 personas al pie de la cruz, cuando hacía unos días habían más de 5,000 personas escuchándolo a él, contando solo hombres. Estoy hablándole que podían haber más de 10,000 personas, pero al pie de la cruz habían 4 personas porque él fue radical en la enseñanza que el Padre le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque se lo dijo Pablo a los Éfesos, a la iglesia en Éfeso. Le dijo que fuimos escogidos por el designio de su voluntad para darnos a conocer el misterio de su voluntad con un fin, a fin que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito, que lo glorifiquemos. ¿Y qué es la alabanza de su gloria? La alabanza de su gloria es que yo quede bien con ustedes. No. La alabanza de su gloria es que ustedes queden bien conmigo. No. La alabanza de su gloria es que nosotros seamos consecuentes a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo dice. ¿Podríamos desarrollar este tema de la alabanza de su gloria toda la noche? Pero voy a plantearlo de una manera sencilla. No voy a hacer una exégesis profunda de la cuestión de la alabanza de su gloria por tiempo,
Pero creo que el centro del mensaje y la radicalidad del mensaje consiste en que lo que no es la alabanza de la gloria de Dios sería mi propia gloria. La alabanza de la gloria de Dios consiste en ser consecuentes con lo que Cristo nos dijo que enseñemos. No que nos pongamos a nosotros mismos como centro y propósito de Dios. No que nos sintamos nosotros como la última Coca-Cola en el desierto, porque el Señor vino y nos salvó. No, tenemos que ser agradecidos. Porque el centro de todo esto, el centro de todo es Jesucristo y su gloria. Esto es el centro. Nosotros no somos las víctimas del Calvario. Nosotros somos beneficiarios del Calvario. Nosotros no somos los que tenemos que ser exaltados. Nosotros no somos los que tenemos que ser glorificados, alabados. El fin de todo esto es darle gloria a la única víctima del Calvario, al Señor Jesucristo. Y de la forma en que Él lo pidió, de la forma en que Él lo dijo. No hay un solo verso donde diga que celebremos su nacimiento, pero escuche lo que dice el Señor a los corintios a través de Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo, cuando les indica y le dice lo que tenemos que hacer nosotros para recordarlo. ¿Y en qué área tenemos que recordarlo? En 1 Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está hablando Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y escuche lo que dice y el mandamiento que da. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice el verso 25, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres, como en memoria de mí. Segunda vez que está diciendo que lo que se haga sea por su memoria, por Él, porque Él es el de la gloria. Él es el que debe ser glorificado. Así pues, dice el verso 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que dice Pablo? La memoria de Él, la muerte de Él, la resurrección de Él es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y eso se llama Pesaj, eso se llama la Cena del Señor, eso se llama Pascua. Y se lo marco porque vamos al final a regresar a ese evento, a eso que el Señor nos dijo, háganlo en mi memoria. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Estas son las fiestas que yo establecí de manera perpetua. Estas son las figuras que yo establecí de manera perpetua. No les estoy preguntando si quieren, no les estoy pidiendo opinión. Lo que el Señor dice, esto es lo que yo quiero que hagan. Y mientras anunciamos entonces la muerte de nuestro Señor y recordamos su resurrección, que es justamente lo que le da solidez a nuestra fe, porque vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos como creyentes radicales mientras tanto? ¿Qué hacemos como cristianos radicales mientras tanto? Pablo nos dice en Efesios 4:17 a esos mismos receptores del mensaje, les empieza a dar ciertas instrucciones de lo que hay que hacer mientras tanto. Esto pues digo y requiero en el Señor, requiero es exijo. Aquí no hay opción, aquí no hay que el Señor diga bote el agua y déjesele al niño. Aquí el Señor está siendo radical. Y empieza diciendo, ya no andéis como los otros gentiles. Es el Señor, a través del Espíritu Santo, en la boca de Pablo, dando estas palabras inspiradas a un grupo de gentiles de Éfeso, donde estaban en medio de una población que adoraba más de 40 dioses, dándole prioridad a Diana de los Éfesos, les está diciendo, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. O sea, no se comporte como los otros gentiles. No le está hablando a judíos, le está hablando a gentiles que han salido de esa adoración, que han salido de ese tipo de fiesta, que han salido de ese tipo de celebraciones, y le dice, ya no anden como ellos. Y todavía le dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de la mente? ¿Qué es la vanidad? La vanidad es algo vacío, algo sin sentido.
Es como una pompa de jabón que usted la ve y la ve muy bonita de colores y donde la toca estalla porque no hay nada dentro. La vanidad de la mente consiste en que cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras formas de caminar según nuestros criterios, según lo que nosotros consideramos, incluso utilizando frases no bíblicas, introduciéndolas como si fuera parte del mensaje bíblico, como es esta frase de enviar y enseñar a las personas a que se bote el agua pero no se bote el niño, siendo nosotros contrarios realmente al carácter de Dios con esa frase, porque Dios es radical. Cuando hay que votar todo. Y ahora lo voy a explicar. Cuando Dios es serio en lo que dice, Dios no tiene o no nos da a nosotros ninguna opción. Dice, esto es lo que yo quiero que se haga esto en la fecha que yo lo establezco, a la hora que yo lo establezco. Quiero que se camine por acá. Y la vanidad de la mente es eso, que la mente nos crea a nosotros como una ilusión, que a la hora que nos damos cuenta que es contrario a la mente de Cristo, entonces nos trae a nosotros, tristemente, nos trae destrucción. Teniendo el entendimiento entenebrecido, las personas que no caminan de acuerdo a Cristo, que se vuelven a hacer lo mismo que los otros gentiles, que las personas del mundo hacen, le llama a Dios entendimiento entenebrecido a través de la boca de Pablo. ¿Por qué repito tanto a través de la boca de Pablo, a través del Espíritu Santo? Porque hay gente que dice, ay, es que Pablo era un hombre, yo no le hago caso a los hombres, le hago caso a Dios. Pero ese hombre escribió inspirado por el Espíritu Santo, con autoridad profética y con autoridad apostólica. El tener el entendimiento entenebrecido es decir, dejar que nuestra mente se llene de oscuridad, de tinieblas. Por eso él dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ignorancia. La ignorancia se quita cuando uno aprende. Pero si uno aprende y sigue haciendo lo mismo y excusándonos en lo que hacemos, la ignorancia se vuelve necedad. Y la palabra de Dios nos es claro que ante la necedad Dios es estricto y Dios trae disciplina. Pero la necesidad produce endurecimiento del corazón, porque es lo que dice Pablo, ajenos a la vida por Dios, la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Qué es el endurecimiento del corazón? Es un proceso en el cual la conciencia del individuo se empieza a alejar del concepto, del plan, del mandamiento de Dios, por la maldad que hay en el corazón, por querer cubrir la maldad que hay en el corazón. El endurecimiento, la oscuridad está en que me alejo de Dios y voy excusando, voy diciendo cosas tan tontas. A veces en la vida hay personas que dicen, ay, es que yo no voy a hablarle a Dios, yo no quiero nada con Dios. Eso es tonto, mis hermanos y mis hermanas, eso es tonto. ¿Sabe qué dice Dios? Un día me reiré de ustedes. Porque nosotros decir que no queremos nada con Dios es como que si nosotros pudiéramos controlar los eventos y mandar a Dios cuando Él es Dios. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es omnipresente. Nosotros somos una partícula, polvo, dice la palabra, y no los he destruido porque me acuerdo que son polvo. Pero el endurecimiento, la dureza del corazón, las tinieblas en nuestra mente nos hace creer que nosotros podemos desafiar a Dios y quedarnos como si nada hubiera pasado. Y mis hermanos, Dios viene y cuando actúa donde más nos duele, para enseñarnos quién es Dios. Y eso le pasó a Faraón, actuó donde más le dolía a Faraón. El endurecimiento del corazón, la necesidad de ese hombre llegó a quebrarse, llegó a ceder cuando su hijo primogénito murió en las manos del ángel de la muerte. Porque Dios dice, conmigo no se juega. Pastor, pero usted lo que está diciendo son cosas feas. Yo no estoy diciendo cosas feas, yo solo estoy haciendo eco de lo que dice la Biblia, como lo dice en Hebreos en el capítulo 10, que dice que aquel que pecare deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque quien pisoteare la sangre de Cristo, lo único que le queda es una expectación de juicio. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso dice el Señor. Así de radical es Dios y nosotros tenemos que ser radicales.
Nosotros tenemos que ser radicales con la familia, tenemos que ser radicales con los amigos, tenemos que ser radicales con la misma gente de la iglesia que quieren jugar el doble juego, quieren estar en el mundo y quieren estar en las cosas de Dios. Y que las personas también sean radicales con nosotros mismos. Al final de cuentas, el destino de cada ser humano lo decide Dios, pero nosotros no podemos excusarnos y abusar de la gracia de Dios. Abusar de la misericordia de Dios, porque esto es un beneficio, esto es una bendición. Dios nos lo da ciertamente porque no merecemos nada, sino porque Él quiere darlo, pero también va a llegar el momento en que la palabra de Dios se va a cerrar y después de eso va a venir el juicio. Y algunos irán a condenación eterna y otros irán a la presencia de Dios. ¿En cuál grupo quiere estar usted? En los que perdieron toda sensibilidad, como lo dijo Pablo a los Éfesos, que se entregaron a la lascivia de cometer, dice, con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que quiere vos, ¿no? ¿Sabe qué dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3 a partir del verso 12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, observen. Porque cuando nosotros hablamos con Dios, estamos hablando con Dios, conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a las personas, nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su esposa, usted puede engañar a su esposo. Usted puede hacer creerle que usted es el gran amigo, la persona leal, la persona fiel. De eso vamos a hablar el otro viernes, la diferencia entre lealtad y fidelidad. Conectado a eso, usted puede mostrarse el más leal y el más fiel y estar clavándole puñales a las personas en su conducta. Y que Dios, que todo lo saca a la luz, Dios, que todo lo saca al frente, porque como dice Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no salga a la luz. Dios todo lo saca. Y al final de cuentas, de todo nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, vemos que hay personas que están caminando con un doble discurso. Te amo, pero te apuñalo. Y podemos estar diciendo y cantando canciones de amor y diciendo que nos amamos, pero si nuestra hipocresía, si nuestra falta de ser honestos con nosotros mismos hace que mientras abrazamos apuñalamos, mis hermanos, eso Dios no lo pasa por alto. Entonces el corazón malo que no sabe quién es Dios y se aparta del Dios vivo, más bien dice: exhórtense, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice, ¿qué es lo que está diciendo? Que nos llamemos la atención, que dejemos de ser tan hipócritas, que dejemos de comportarnos como que botemos el agua y dejémonos el niño. No importa, o sea, hagámonos los locos, o sea, botemos el agua y dejémonos el niño. No importa que seamos falsos en lo que hacemos, pero por lo menos nos estamos reuniendo, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos aquí orando, estamos orando. No, Dios es radical. Yo quiero que estén aquí en corazón y espíritu y estén bajo mi dirección y como yo lo quiero. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque nosotros, dice, ninguno de vosotros que endurezca el corazón engañado por el pecado, podemos ser participantes del cuerpo de Cristo y de los hechos de Cristo. Y el Señor dice en Hebreos capítulo 3, en el verso 15, entre tanto se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es la provocación? ¿Qué era la provocación? La provocación no es un día. La provocación es un grupo de acciones que se llegaron a establecer en el paso del tiempo que llevaron a Dios a ira. Entre cientos de ejemplos que podemos sacar de la provocación, podemos hablar de Jeroboam cuando vino y estableció altares y provocó a la ira de Dios cuando engañó a Israel y lo motivó a Israel a que le fallara a Dios. Fue provocado a ira. La provocación la podemos ver también cuando Dios se encendió en ira contra Judá por todas las cosas que provocaron en los tiempos de Manasés y le irritaron y lo llevaron a la ira. Y sabemos las consecuencias. Fueron capturados, fueron llevados a prisión durante 70 años. Fueron dispersos los reyes del sur. ¿Por qué? Porque le provocaron.
Porque yo los traje, dijo el Señor, en una oportunidad los traje de la tierra, dice, de la tierra sobre la cual había alzado mano y había jurado en dárselas. Y miraron, dice, todo collado, también todo incienso agradable, y derramaron ahí las libaciones, dice, irritándome porque sacrificaron en los árboles frondosos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios lo que está diciendo, ustedes empezaron a hacer una adoración que a ustedes no les pedí, de la forma que no se las pedí. Por lo tanto, me llevaron, me provocaron a ira. No, el Señor es claro cuando Él dice lo que nosotros debemos hacer, no si queremos, es que debemos hacerlo. Claro, cuando se encuentran con la ira de Dios, se arrepienten y el mismo pueblo reconoce que la irritación que Dios tiene contra ellos se debe a la desobediencia, a la rebeldía, a la idolatría, y le ruegan por misericordia, como está en el caso de Nehemías, que estamos estudiándolo en la iglesia. Pero me provocaron a ira, dice, porque se rebelaron contra mí y echaron tu ley tras sus espaldas. O sea, ustedes aborrecieron mi ley, aborrecieron lo que yo les dije que hicieran. Aborrecer lo que nosotros deberíamos de recibir con gratitud, porque esto nos ayuda a nosotros a caminar correcto, a no desagradar a Dios. Por eso el Salmo 95:8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dejen de estar rebelándose contra Dios. No seáis rebeldes como en el tiempo del desierto de Sin, porque no me santificaron en el medio del pueblo. Provocar a Dios, mis hermanos, es no estimular a la obediencia, a la voluntad de Dios, sino hacer lo contrario. Provocar a Dios, irritar a Dios es cuando usted viene y se pone de parte de un ser humano, de un creyente, de una persona que está haciendo lo contrario a Dios y como que nos volvemos más justos que Dios, más buenos que Dios. Entonces queremos darle un ok a lo que Dios no le está dando ok. La radicalidad del cristiano es que si Dios dice que esto está mal, está mal. Y el hecho que a mí no me guste lo que se está enseñando, el hecho que a mí no me guste lo que se está presentando, eso es su problema. No es el problema de Dios. Por eso Pablo, cuando les escribe a los gentiles ya convertidos, él los separa, le dice, no hagan lo mismo que los otros gentiles. No hagan lo mismo porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es obediente. Porque Cristo, la obediencia lo llevó a la cruz. La obediencia lo llevó a ser exaltado. Por la obediencia Él es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la obediencia Él es puesto como a lo sumo, como gran sacerdote, sumo sacerdote de la iglesia. No hagan ustedes contrario a lo que Cristo hizo. Y Pablo dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados. Ya él pone como una forma de analizarnos a nosotros mismos. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados. Si de verdad, o sea, lo que él está diciendo, si de verdad son cristianos, sean radicales. Y si no son cristianos, si andan brincando como cabritas por todo lado, cabritas rebeldes, entonces analicen si realmente ustedes tienen un verdadero arrepentimiento. Porque si no hemos sido transformados, si no hemos oído, pues eso está bien. Cuando digo está bien, no digo porque esté bien. Es entendible. Pero si decimos que somos de Cristo, si decimos que amamos a Cristo, que daríamos la vida por Él, deberíamos de empezar por obedecer lo que Él dice. Y una de las cosas que Él dice es en la radicalidad del cristiano, es en el verso 22 de Efesios 4 que estamos escuchando desde hace rato, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Despojados es, sean radicales, voten todo. Y si hay que votar al niño, se vota al niño. Pero hay que cambiar, hay que limpiar el altar. No se construye sobre altares sucios, no se reconstruye sobre altares. Dios es radical, Dios limpia, vote el altar. Eso fue lo que le dijo a Josué, vaya y vote los altares, limpie los altares. Eso le dijo también a Saúl, vaya y elimine a todas esas personas, elimine también los animales, elimine todo, absolutamente todo, no deje nada, sea radical, arranque todo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes?
como sea que vivamos, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovar no quiere decir sumar el becerro a los mandamientos. Renovados no quiere decir poner nuestra opinión. Renovados no quiere decir poner nuestras ideas. Renovados quiere decir que debemos de seguir los pasos de que Cristo nos dio a seguir. Vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo está vestido el nuevo hombre? Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Para entender un poquito lo que es un cristiano radical, para entender un poquito lo que es la radicalidad del cristiano, quiero mencionar de manera rápida un evento que está en 2 Reyes capítulo 23. El rey Josías. Después de 500 años que no se celebraba la Pascua, desde los tiempos de los jueces, Josías viene y lee, se encuentra el rollo, lee y se da cuenta de que hay que celebrar el Pesaj, que ese fue el mandamiento. Que Jeroboam había introducido enseñanzas incorrectas, que Jeroboam había provocado a ira a Dios, hacía ya entre 4 y 5 siglos atrás. Durante casi 500 años no se celebró Pascua en Israel. Y dice en 2 Reyes capítulo 23 verso 1, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó. ¿Qué leyó? El libro, el rollo. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey de pie junto a la columna, dice que el rey hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová. O sea, vamos a obedecer lo que dice aquí. 500 años después, vamos a hacer lo que dice aquí. Vamos a corregir, vamos a ser radicales. Vamos a corregir lo que hemos venido haciendo en 500 años. Mis hermanos, no porque algo se haga siempre de la misma manera quiere decir que está bien. Hay gente que dice, ay sí, pero yo siempre lo hago así. ¿Qué importa que lo haga así? Tal vez lo que tiene que hacer es corregir porque lo está haciendo mal. Quien usa la misma receta y no le da resultados es porque la receta está mal. Si la familia es un caos, si en la familia lo que hay es drogadicción, si en la familia hay homosexualismo, si en la familia hay desavenencias, pleitos, contiendas, iras, si en la familia hay engaños, si en la familia hay venganza, si en la familia hay todo eso, quiere decir que por mucho que nos digamos cristianos hay algo que está mal. Pero llegamos a la iglesia, levantamos las manos, decimos que somos creyentes, nos abrazamos, nos regresamos a la casa, nos mordemos unos a otros, nos apuñalamos unos a otros. Eso lo ve la familia, eso lo ven los vecinos y dicen, yo no quiero ser como estos. Hipócritas. Pero Josías decidió ir en pos de Jehová, caminar en pos de Jehová, guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, de todo corazón y con toda el alma. De todo corazón y con toda el alma. Compromiso. Eso es radical. Eso es hacer un cambio que durante 500 años no se había hecho. Se había hecho mal, se había metido idolatría, se había metido un montón de cosas. Y Josías dijo, voy a cambiar esto, voy a cambiar mi vida para que el pueblo también cambie y podamos ser aceptos delante de Jehová. Ellos prometieron que iban a multiplicar las palabras del pacto, o sea, que iban a compartirlas con el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Confirmó ese pacto. Josías se pronunció delante de ellos y se comprometió con ellos a obedecer a Dios en todo lo que estaba escrito. ¿Cómo? De todo corazón y con toda el alma. Y el pueblo lo aceptó. ¿Y qué hizo Josías? Lo primero que hizo fue que saquen del templo todos los utensilios de Jehová que habían sido hechos para Baal. O sea, saque todo esto que fue puesto al servicio de los Baales, quítelo, saquémoslo, quemémoslo afuera en el torrente del Cedrón, en el campo del Cedrón. Agarremos a los sacerdotes idólatras que habían puesto las leyes, quememos todo esto
quememos lo que se estaba usando en los lugares altos y botémoslos en el torrente del Cedrón. Hizo sacar la imagen de acera, que después se llamaría Diana de los Éfesos, y la quemó, la hizo polvo, la convirtió en pura ceniza y la tiró en el torrente del Cedrón. Derribó todos los lugares de prostitución que estaban en la casa de Jehová, donde las mujeres de acera se prostituían. Eliminó todos los lugares del incienso que estaban en Jeba, en Berseba. Derribó los altares que estaban hechos para los Tofet, para Moloch. Quitó todos los caballos que estaban establecidos dedicados al templo justamente de los dioses. Y quemó todo, absolutamente lo quemó todo. Carros los quemó al sol y los arrojó al torrente del Cedrón. Derribó los altares de Acaz. Destruyó todos los altares que había hecho Manasés y los arrojó al arroyo, al torrente del Cedrón. Quebró las estatuas, incluso hasta los huesos de los hombres que habían sido enterrados ahí, que adoraban a estos dioses, los quemó, los hizo polvo y los tiró al torrente del Cedrón. Así que destruyó todo el altar en Betel, el altar de los lugares que Jeroboam había hecho, con lo que hicieron pecar a Israel. Fue radical. Destruyó, quemó, hizo polvo y lo arrojó todo al Cedrón. Josías, después de que hizo todo esto, vio que algo estaba sepultado. Había unos sepulcros a lo largo. Y Josías vio los sepulcros, sacó los huesos, quemó todo lo que había contaminado de esos huesos, de esas personas que habían hecho sacrificios, y justamente los tiró al torrente del Cedrón. Pero después se volteó y dijo, ¿qué es eso que yo veo allá? ¿Qué es lo que está allá? Y entonces le dijeron, ese es el sepulcro del varón de Dios que vino a profetizar lo que tú estás haciendo. Hubo un hombre que vino aquí y profetizó que usted iba a hacer esto. Entonces Josías dijo, déjelo. Nadie mueva esos huesos. Déjelos ahí donde están, porque ese es el profeta que había venido de Samaria a decir lo que Dios demandó, aunque fue muerto. Cuando había hecho todo esto, cuando Josías había radicalmente limpiado, botado, quemado, tirado al torrente del Cedrón, Josías mandó al pueblo, hagamos Pascua para Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este pacto. Volvamos a lo que Dios estableció, volvamos a lo que dijo allá en el capítulo 12 de Éxodo, celébreme Pascua, celébreme las fiestas, celébreme lo que yo establecí para que me recuerden, que es lo que el Señor Jesucristo dijo, en memoria de mí hasta que yo regrese. Y dice la palabra de Dios que nunca había habido una Pascua como esa, desde que los jueces gobernaron hasta los tiempos de Josías. Y fue hecha una Pascua como nunca había sido en Jerusalén. Ahora en este punto, para ir cerrando la enseñanza y que conversemos alrededor de ella, en este punto quiero devolverme al texto con que inicié. Efesios 4:22, perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de Pablo a los Efesios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo cuando dice renueven la mente? Renovar la mente no quiere decir que le sumen ideas, que le sumen opinión. Renovar la mente es limpie radicalmente y regrese
a lo que es el argumento de Dios. Ese mismo Pablo le escribe a la iglesia en Roma, para cerrar con este texto, de una forma más sencilla. Lo voy a leer en Dios habla hoy, para que esta noche podamos entender lo que es la radicalidad del cristiano. No, mis hermanos, si hay que arrojar el agua sucia y el niño está sucio, porque el niño no está dentro del plan de Dios, porque no es lo que Dios estableció, se arroja también al niño. Y le voy a decir por qué. Porque Dios, cuando le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo, ya él tenía a Ismael. Pero el que le dijo que tenía que ir a presentar delante de él es a Isaac, al hijo de la promesa. A tu único hijo. Pero ya tenía a Ismael. Pero ese Ismael había salido de la opinión y el deseo de Abraham de adelantar o de acomodar las cosas a su conveniencia. Y Dios le dijo, no, ese no es. Este es el hijo que yo le di. Este es Isaac, este es el hijo de la promesa. Por lo tanto, hermanos míos, dice Pablo a los romanos, en el capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Preséntense como ofrenda viva. Sean radicales. No importa si los insultan. No importa si les dicen aburridos. No le importa si le dicen retrógradas. No le importa si el círculo se hace cada vez más pequeño y cada vez te reúnes con menos personas. No importa si solo 4 están al pie de la cruz de 5,000 que habían antes. No importa si usted está entre esos 4. Porque este es el verdadero culto que deben ofrecer, dice. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es agradable y perfecto. Y una de las cosas que el Señor nos enseña a nosotros a través de nuestra manera de vivir es que seamos sinceros los unos con los otros. Uno de los deberes más fuertes que el Señor nos llama es ámense sinceramente unos a otros. Sinceramente, mis hermanos, significa ser leales y ser fieles. Eso lo vamos a aprender el otro viernes. Sinceramente significa que no hablas una cosa delante de la persona y hablas otra cuando no está. Sinceramente significa que no abrazas en la iglesia y apuñalas en la calle. Sinceramente significa aborrecer lo malo y apegarse a lo bueno. Sinceramente significa amarnos los unos a los otros, respetándonos mutuamente. Porque al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, Dios saca todo a relucir, absolutamente todo. Y si nosotros no somos radicales, si nosotros no somos de una sola pieza cuando estamos en la iglesia, si no somos de una sola pieza cuando estamos en la calle, si no somos de una sola pieza cuando estamos en el trabajo, si no somos de una sola pieza cuando estamos con el pulpero comprando, si no somos de una sola pieza cuando estamos en el supermercado, si no somos de una sola pieza cuando estamos manejando, si al final de cuentas nosotros somos de una forma según lo que nos rodee, nosotros no somos radicales, somos un montón de hipócritas jugando al cristianito. Y Dios dice, no, yo no quiero que sean así. Yo quiero que ustedes sean radicales, que sean mis hijos. Pecadores, sí son pecadores. ¿Que debería destruirlos? Sí debería destruirlos. Pero me acuerdo que son polvo y por eso no los he destruido. Y la razón por la que no nos ha destruido es porque solo hay uno al cual Él acepta completamente. Y este uno dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que todo lo que me diere no lo pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que cree y ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Él vino a hacer, a enseñarnos a ser nosotros consecuentes con lo que decimos que somos. No decir una cosa hoy y hacer otra cosa mañana. Porque por eso, mis hermanos y mis hermanas, sabéis que hay más de 50,000 denominaciones. Porque decimos amarnos, pero a la primera nos apuñalamos, nos separamos y dejamos de comportarnos de la manera que Cristo nos llamó a comportarnos. No, no seamos como las palmeras que van hacia donde el viento sopla. No seamos como las personas que se dejan llevar por las opiniones de los demás. Seamos radicales, aunque nos cueste la vida. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de ti. Te damos gracias por la llamada de atención que has hecho a nuestros corazones. Te rogamos, Padre, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestras vidas lo que hay que sacar. Sea lo que sea que haya que sacar. Y ayúdanos a conservar lo que te agrada, Señor. Ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo, obediente, Señor, hasta la muerte. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y bendecimos esta noche. Amén.